Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a The Laura Pipkin Show. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y el día de hoy les tengo un tema que es más positivo. Sí, porque hemos estado tocando temas que a veces digo, el mundo nos da tanto que yo creo que el mundo a veces nos arroja tanta negatividad, tantas cosas en que preocuparnos, que dejamos de lado las cosas bonitas, las cosas positivas de la vida. Y el tema del día de hoy va a ser solo hazlo. Y este solo hazlo va relacionado a un libro que acabo de leer. En inglés se llama Just Do It. Entonces dije, ¿por qué no hablar aquí del tema, no? Digo, espero que no sea largo, digo, no voy a terminar todo el libro de platicarles lo que aprendí, mis aprendizajes de esta maravillosa lectura que tuve. Vamos a empezar, digo, si no acabamos, lo ponemos para otros capítulos. Pero les ha pasado, viene este planteamiento primero. Imagínense, solo por un momento, cierren sus ojos, imagínense que tienen todas las habilidades, poseen todas las habilidades, todas las capacidades, todas las competencias, todos los atributos que necesitan para salir adelante en la persecución de su sueño. Primero, ¿cuál ha sido ese gran sueño? ¿Qué es lo que ustedes han querido siempre lograr y que por una o por otra razón lo posponen o piensan que no son lo suficientemente buenos para lograrlo o que tienen muchas limitaciones? Ahora imagínense si estuvieran lejos de toda limitación física, de toda limitación mental, de toda limitación espiritual, que pudieran lograr ese sueño que siempre ha tenido aquí, han tenido en su cabeza rondando y rondando. Han querido ser un gran cantante a lo mejor, o ser un gran mecánico, abrir su propia escuela, a lo mejor ser rico y famoso, quién sabe. ¿Qué es el sueño que tienen? Encontrar el amor de su vida. ¿Qué es lo que viene a mente? Cualquier cosa, cualquier sueño que tengan, hay una palabra, ¿no? Ay, esa palabra tan detestable. Pero, pero, yo quiero ser un piloto de avión, pero ya estoy muy grande para ello. Yo quiero ser cantante y tengo muy buena voz, pero me da vergüenza cantar en público. Yo quiero aprender a tocar violín y tocar el piano, pero no tengo tiempo ni dinero para pagar mis clases. Yo quiero terminar una carrera universitaria y ser un buen médico, pero las condiciones económicas no son las adecuadas o voy a tardar muchos años en lograrlo. ¿Qué pasaría si le quitamos ese pero? Y luego viene la palabra, ¿no? Pero sí, sí. Oye, Juanita, tú cantas muy bonito. ¿Por qué no te dedicas a ser una cantante? Mira que empieza, tienes muy bonita voz. Fuiste privilegiada. ¿Cuántos no quisiéramos tener tu voz? Sí, pero... Y viene Juanita. Nosotros nos vamos poniendo nuestras propias limitantes. Siempre vamos encontrando excusa tras excusa para lograr aquellos sueños que tanto anhelamos. Viajar a otro país. Y luego ahora sí lo tienen que hacer porque el mundo se está cambiando radicalmente, que la Francia que yo conocí hace 10 años no es la misma Francia de ahorita. Se tienen que apurar. Que quieren aprender a volar ese avión, pero ya tengo 50 años. Pues de cualquier manera aprende. ¿Quién quite? A lo mejor te compras una avioneta. O a lo mejor aprendes a volar helicóptero también y te gusta más volar helicóptero y empieza a dar viajes privados en helicóptero. ¿Quién sabe? O a lo mejor por ahí pasa que te encuentras un patrocinador y compras su propio avión o te compra tu propio avión y también puedes estar moviendo gente de un lado para otro. Y ya eres piloto de avión y llegaste a tu sueño. De que quiero ser un buen mecánico, quiero aprender mecánica. Hazlo. Hay tantas escuelas de mecánicos. ¿No tienes el dinero? Ofrécete como chalán.
2, 3 horas con el mecánico de la esquina que es muy bueno. Nosotros mismos como seres humanos nos ponemos los límites, pero está en nosotros mismos empujarnos, empoderarnos para sortear esos límites y quitarlos como ese obstáculo nefasto que nos ha estado impidiendo lograr nuestros sueños y lograr lo que nosotros queremos para nosotros, lo que tanto anhelamos. Entonces, pues yo creo que llega el momento, ¿no? Dejar de poner, de lado el pero y el pero sí, no me deja mi esposo, pero si mis niños están muy chiquitos, deja el pero. Hay una cosa que pasa mucho cuando queremos lograr un sueño y nos anteponemos esos peros. Y es de que de cierta manera nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Yo así lo viví, créanme, así lo viví. Cuesta mucho trabajo salir de tu zona de confort. Y muchas veces ves gente que va en la vida teniendo éxito y dices, ah, ¿cómo lo hizo? Pero es que esta persona tiene estas cualidades que yo no tengo. Pero es que esta persona tiene más dinero que yo no tengo, tiene el dinero que yo no tengo, tiene el tiempo que yo no tengo. Los mayores éxitos de mi vida han sido cuando menos dinero tenía, cuando menos tiempo tenía y cuando menos habilidades tenía. El primer gran éxito que puedo considerar que tuve fue cuando quería estudiar la preparatoria. Vengo de una familia pobre y numerosa. Soy la tercera de los más grandes y pues mi papá no tenía, mi papá trabajaba, pobrecito, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba fines de semana para darnos educación, para pagarnos la primaria y la secundaria, que en ese tiempo dijo él, y así nos dijo a los tres más grandes, ¿saben qué? Yo tengo nada más para pagarles hasta la secundaria, si quieren seguir ustedes estudiando la preparatoria, una carrera, pues lo van a tener que hacer por sus propios medios. Entonces, siendo la tercera, pues mi hermano el mayor ya le había intentado y iba bien, pero las necesidades económicas de la casa eran grandes que tuvo que dejarlo. Y luego mi hermana la mayor empezó, me acuerdo que mi hermano vendía fruta y verdura en el tianguis y mi hermana trabajaba limpiando casas, después se movió a una lonchería y pues yo quería seguir estudiando. Para ese entonces en la secundaria tenemos una carrera que se llamaba orientación vocacional. Entonces era precisamente para promover en los jóvenes que íbamos terminando la secundaria, que continuáramos nuestros estudios de preparatoria, pero que eligiéramos una buena escuela, de acuerdo eh, a nuestro presupuesto, a dónde vivíamos, qué queríamos hacer en un futuro. Ya fuera una carrera que fuera la preparatoria normal, la preparatoria general, o una preparatoria técnica, para aquellos que nada más íbamos a terminar hasta la preparatoria. Entonces yo me acuerdo que vi a todos mis compañeros que se empezaban a ir, ¿no? Unos se iban a Cebetis, a Conalep, otros a la preparatoria general, otros iban al CETI, a diferentes lugares. Y yo me quedaba allí viendo. Pero para esto había sido muy dedicada, una alumna muy dedicada durante toda mi primaria y toda mi secundaria. Entonces ese día llegué y le dije a mi papá, porque yo no me veía trabajando como sirvienta ni me veía trabajando de otra manera. Ya había sido sirvienta, le había ayudado a varias vecinas durante ciertos periodos de tiempo a limpiarle sus casas, a cuidarle a sus niños. Ya había vendido jugos ya había vendido ropa en el tianguis, ropa usada. Ya había hecho mil cosas, pero no me veía haciendo esto toda la vida. Pues era mi sueño tan grande, que quería yo ser más, lograr más para mí misma y para mi familia. Entonces llegué y le dije a mi papá, oye papi, yo quiero seguir estudiando. Mi papá con una lagrimita que le empezó a salir, ¿sabes qué, hija? Sí, pero yo nada más te puedo dar apoyo moral. Yo no tengo dinero para pagarte tu carrera, para pagarte la escuela. Yo le dije, papá, no te preocupes, yo busco la manera. Para ese entonces mamá escuchó, mis dos hermanos mayores, maravillosos hermanos que tengo, un hermano y una hermana.
Mi hermano me llevó a una escuela que no era tan cara, que era CONALEP en ese tiempo, que en ese tiempo hasta esto escucha bonito, ¿no? Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Me llevó a que preguntara por las carreras, a que preguntara precios, todo ese rollo y hasta me llevó a que me inscribiera. Y mi hermana la mayor, que trabajaba en ese tiempo en una lonchería que estaba en la calle, en una zona industrial, me consiguió un trabajo. Entonces con el trabajo trabajando empecé a juntar dinero para pagar mi escuela, porque mi mamá, bueno, me había prestado el dinero para inscribirme, pero yo tenía que regresar ese dinero. Y sí, entré a estudiar, entré a estudiar y el primer mes de haber estudiado, pues resulta de que me corren del trabajo por andar de alborotadora. Entonces mi mamá prontamente me consiguió un extractor de jugo de naranja y mi hermano que trabajaba vendiendo fruta y verdura en el tianguis me compró una arpilla llena de naranjas y me fui al tianguis a vender jugos de naranja. Tenía como un mes haciéndolo, me pagaban más que en la lonchería. Bueno, ganaba más porque era mi propio negocio, ese fue mi primer negocio, mi primer negocio, vendiendo jugos de naranja, en el tianguis. Entonces, me hablaron de la escuela. Me hablaron, fui a la escuela y todo el dinero que había pagado me lo regresaron en un sobre cerrado. Y aparte, sí me dijeron que debido a mis calificaciones en mi examen de admisión a la preparatoria, era, tenía derecho a una beca integral que me iba a pagar toda la preparatoria, me iba a pagar clases de inglés, clases de computación y y me iba a comprar todos mis libros. Lo decía tanto, para mí fue un milagro, fue una dicha enorme, así una dicha como maravillosa, ¿no? Por muchos años viví con una sonrisa en el rostro por esa felicidad que te da el haber conquistado un sueño. Sí se puede, aunque no tengas dinero, sí se puede. Porque cuando tú deseas algo con todo el ahínco, con todo lo profundo de tu corazón y empiezas a tener acciones en pro de perseguir ese sueño, bien dice, no dice en la ley de la atracción que ya, digo, no, sigue vigente, pero en algunos años, hace 10 años estuvo de moda, ahorita ya como que se va perdiendo, pero yo digo que es la ley divina, la energía divina es Dios, que a través de tus anhelos más profundos, Dios obra milagros. Entonces, como yo tenía tanto deseo de continuar mis estudios y de no quedarme solamente limpiando casas y cuidando niños, Dios obró el milagro en mi persona, Dios obró el milagro en mi vida a través de mi familia. Y gracias a ello terminé mi preparatoria, gracias a ello hice mi universidad también con una beca, gracias a ello conocí al hombre con el que me casé y gracias a ello mi vida ha cambiado radicalmente en comparación de la vida que hubiera tenido si no hubiera ido en pro de ese sueño, si no se hubieran dado esos elementos en sinergia, si no hubieran sinergizado esos elementos para que yo lograra ese sueño. Pero no lo hice sola, mi familia me ayudó mucho. Mi hermano y mi hermana, mi papá y mamá me ayudaron mucho porque sabían que yo lo deseaba con el corazón. Y Dios sobre ese milagro a través de ellos para que los medios estuvieran disponibles para mi sueño. En ese entonces, hace muchos años, ese era mi sueño. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Qué sueño tienes que quieres lograr? ¿Encontrar el hombre de tu vida? Tienes que aprender a salir de tu zona de confort. Es difícil. Es difícil pensar fuera de la caja, es difícil salirte de tu zona de confort. Pero si tú no lo haces, la vida te empujará a hacerlo. Y las maneras en que a veces empuja la vida no son las maneras más adecuadas, ni las más cómodas. Entonces, pues sí es importante ponerte sueños, ponerte metas e ir en pro de ellos. Pero ¿cuáles son las razones que nos impulsan a perseguir nuestros sueños y cuáles son los resultados que esperamos? Cuando durante muchos años estuve teniendo novios, ¿no? Los novios típicos que tiene cualquier persona joven, pero como que ninguno me gustaba para el matrimonio.
ninguno así. Yo quería un hombre que fuera especial, un hombre que me pudiera dar más de lo que yo era capaz de proveerme por mí misma. Y no hablo de dinero, no hablo de dinero, nada de eso. Hablo de espiritualidad, hablo de comprensión, hablo de amor, de aceptación, hablo de complicidad, hablo de la oportunidad de ser yo misma con ese hombre. Y no la encontraba, no la encontraba, no encontraba el hombre. Entonces, una vez platicando con una de mis hermanas, fíjate la importancia de la familia, ¿no? Entonces, una vez platicando con una de mis hermanas, me dice ella, dice, oye, dice, pues, fulanita, mi otra hermana dice, ¿por qué no haces tu carta? Fulanita dijo que haciendo la carta las cosas funcionaban, tu carta a Dios. Y esto va para todas las mujeres que están solteras, ¿eh? Todas las mujeres que están solteras, que están buscando al hombre de su vida, eso es para ustedes. Sí funciona y funciona muy bien. Entonces dijo, haz tu carta a Dios. Dice, pero para Dios, a Dios le tienes que pedir de manera muy detallada, porque lo que tú le pidas, Dios te lo va a dar. Pero entre más detallado, mejor. Entonces dice, ay, esas cosas no funcionan, ¿no? Creo que no. Hasta en la Biblia dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Pero a veces no lo queremos escuchar, es más, ni siquiera a veces abrimos la Biblia, no la leemos. Entonces, una vez que estaba toda deprimida en mi casa, decidí, ¿sabes qué? Voy a abrir la Biblia. Digo, no voy a abrir la Biblia, voy a hacer mi carta. Y que agarro papel y lápiz y empecé a escribir. Y dije, se la va a poner bien difícil, para que vean que esto no funciona, se la va a poner bien difícil. Yo cito, cuando yo me case, te pido que sea un hombre que no sea mexicano. No le puse, porque algunos mexicanos son muy machistas. Yo quiero que sea extranjero, que mínimo tenga 1,8 metros, 85 metros de estatura, 1,85 metros de estatura, que tenga ojos verdes, que tenga cuerpo atlético, que le guste el deporte como a mí, que sea católico, obviamente creyente y que vaya a misa. Y empecé a llenar mi carta, toda, 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 toda. Y luego, pues en ese entonces ya tenía mis añitos, ya tenía arriba de 30 años. Y que sea soltero, que nunca se haya casado y que no tenga hijos. Y empecé a hacer mi carta. No les voy a mentir, no, y mentir. En ese tiempo creo que apenas acaba de salir de mis 29 años, tiene 30 años cuando hice la carta. Dios obra milagros, se los digo, Dios obra milagros. Conocí a mi marido 6 años después y no lo podía creer. A mí se me olvidó la carta, se quedó ahí en el abismo de los objetos perdidos, ¿no? Pero cuando nosotros, o sea, pasaron los años, conocí a mi marido, empezamos a andar de novios, nos casamos y cuando estábamos arreglando las cosas de la casa, empacando todo lo de la casa para venirnos a Estados Unidos, mi hermano, mi novio, ay, mi esposo ya estaba en Estados Unidos. Él se tuvo que venir antes. Entonces, cuando estamos empacando todo, entre mi hija y yo, para venirnos, empecé a leer papel por papel para ver qué cosas tenía yo ahí guardadas que tenía que traer conmigo y qué cosas iban a quedar ahí. Y que saco el papel, la carta. Saco la carta y le empecé a leer. En ese rato le marco a mi esposo, mi amor, no vas a creer lo que acabo de encontrar. No vas a creerlo. La carta obviamente venía en español, viene en español, todavía la conservo. Entonces él así como muy sacado de donde me dice, ¿qué pasó? Y ya le empiezo a traducir la carta al inglés. Y dice, ¿cuándo es esto? Le digo, eso le escribí cuando yo tenía 30 años. Pero todavía no nos conocíamos. Exacto. Dice, yo pensé que me estabas escribiendo a mí. Pues sí te estaba describiendo a ti. Pero te estaba describiendo a ti años antes de que te conociera. ¿Qué quiere decir? Que lo pedí, a lo mejor en ese tiempo en mi depresión, yo lo pedí con tanto anhelo,
anhelo real de mi corazón, realmente lo deseaba, y más cuando estaba deprimida, realmente deseaba un hombre como él. Y ándale que Dios me obra el milagro. Dios obra milagros todo el tiempo, pero a veces no los queremos ver. Y si me pongo y te platico, puedo encontrar muchos más, muchísimos. Entonces, ¿qué sueño tienes el día de hoy? ¿Qué sueño tienes que te esté obstaculizando? Que quieras lograr y que tú mismo te estés obstaculizando, porque Dios no te pone obstáculos, tú te los pones. ¿Quieres ser piloto de aviación? Deséalo con corazón y ponte en el camino para lograrlo y se va a dar. ¿Y tienes el sueño de casarte con el hombre que tú consideras ideal? Escríbelo y ponte a trabajar en ello día con día y Dios te va a abrir el milagro. Esos son los sueños, pero lo tienes que hacer. Pero hay otra cosa que también yo hice con el marido. Como yo lo quería, casi el hombre perfecto, me dije, bueno, es que para encontrar ese hombre perfecto, tengo que empezar a trabajar para ser la mujer que ese hombre merece. Porque en ese tiempo, cuando escribí la carta, a mí me faltaba muchísimo que trabajar en mi persona, muchísimo. Cuando escribí la carta, empecé a trabajar en mi persona para encontrar a ese hombre. Y se dio. Lo encontré y ahorita ya felizmente casada después de 7 años maravillosos de matrimonio. Y lo sigo amando. Y seguimos caminando como novios, agarrados de la mano y con arrumacos. Todos los sueños son posibles, todos. Si es por una carrera, si es por un esposo, si es porque quieres tener un hijo. Allí está Sara, ¿no? También en la Biblia. Sara, la esposa de Abraham, que parió su primer hijo a los 65 años. Hay muchas cosas que son posibles, pero muchas veces no queremos ir por ellas porque tenemos miedo. Tenemos miedo. Yo tenía miedo de casarme y digo, mis papás tuvieron una muy buena relación, siempre los vi juntos, rara vez los vi, nunca los vi peleando, rara vez los vi disgustados, pero nunca los vi peleando. Mi papá respeta a mi mamá respeta a mi papá, mi mamá en paz descanse, mi papá todavía vive, pero siempre los vi juntos. Pero aún así algo en mí tenía miedo de casarme porque creo que me sentía tan bien conmigo misma que siendo egoísta no me quería compartir con nadie más o buscaba a alguien que fuera. Me costó mucho encontrar mi lugar en el mundo, que buscaba a alguien que respetara ese lugar que con tanto trabajo había ganado. Por eso me daba miedo. Pero, ¿cuánto miedo es necesario para detenerte de conseguir tus sueños? ¿Cuánto miedo? Ya hablamos. Siempre tienes el obstáculo de pero. Quiero ser piloto, pero. Y luego le agregas el sí, pero. Sí, sí tengo el tiempo, ya tengo el dinero para estudiar y ser un piloto. Sí, pero. Y luego viene la parte de salirte de tu zona de confort. No te quieres salir de tu zona de confort porque, ¿sabes qué? Mira, pues ahorita ya encontré ese trabajo, me pagan bien, entonces para irme a estudiar, pues tendría que desvelarme, para hacer a lo mejor tareas, hacer algo de trabajo de mi trabajo. O tendré que conseguirme un trabajo por las noches para durante el día poder irme a estudiar. Entonces ya mi vida ya está tan organizada que no le quiero mover nada porque como que así ya me siento a gusto y estás en tu zona de confort, renunciando a tu sueño. ¿Vale la pena quedarte en tu zona de confort para renunciar a tu sueño? Yo les voy a decir, cuando yo terminé la secundaria, si me hubiera quedado en mi zona de confort, esa zona de confort se hubiera convertido en mi vida y no era la vida que yo quería. Por eso me tuve que hacer cosas que habitualmente no hacía, como abrir mi propio negocio de jugos de naranja en el tianguis. Una persona tan tímida como yo era, y lo tuve que hacer
con el afán de perseguir ese sueño y terminar de estudiar una carrera, y después las cosas se dieron. Después tuve que entrar a clases de inglés porque con la beca me pagaban clases de inglés, pero me daba terror, terror, irme por mí misma a las clases cuando yo venía de una familia muy humilde, usando ropa muy humilde, irme a sentar en un salón de clases donde todos se veían muy pipiris nice, todos se vestían súper bien. Y todos venían de familias donde sus papás eran doctores, sus papás eran trabajaban en la embajada, sus papás tenían dueños de empresas. Mi papá era obrero, mi mamá era ama de casa. Y yo me tenía que ir a sentar con ellos, con esas personas, hijos de esos doctores, hijos de esos empresarios, a tomar clases de inglés. Cuando me preguntaban, ¿y qué hacen tus papás? No les mentía, ¿por qué les iba a mentir? Mi papá es obrero. Ah, sí, obrero. Y ya como que algunos muy empáticos, otros te aventaban la mirada de que, ya no te vuelvo a hablar. Y ya no me volvían a hablar. Entonces tuve que salir de mi zona de confort. Sí, lo tuve que hacer. ¿Pero valió la pena? Sí, valió la pena. Yo solamente te voy a decir, hay que hacerlo. Luego viene la otra, el miedo. ¿Me da miedo? Sí, me da miedo. Después me sentí culpable. Sí, hasta cierto punto me sentí culpable. ¿Por qué? Porque pensaba que yo tenía la oportunidad que estaba siendo negada a otras personas, pero en verdad no. En verdad yo había trabajado duro para ganarme esa oportunidad, porque me la gané, no me la regalan, me la gané y no se la quité a nadie. Entonces, ¿tienes tu sueño? Ve y persigue tu sueño. Mucha gente quiere sentir culpable a los exitosos porque son exitosos. A los atletas que son exitosos los quieren hacer sentir culpables. Tú no sabes lo que ese atleta se la pasa trabajando mientras tú estás sentado viendo la televisión en tu casa o yendo a jugar con tus amigos. Y ese atleta se la pasa entrenando, entrenando largas horas para llegar a ser ese atleta de élite que quiere ser. Entonces, sentirte culpable, ¿por qué te hace sentir culpable si estás trabajando en la persecución de un sueño? Si lo haces con disciplina, trabajo, esfuerzo, dedicación, no hay por qué sentirse culpable. De que es que a lo mejor no lo merezco. ¿Quién te ha dicho que no lo mereces? De donde vengas, del estrato social donde tú vengas, tú mereces el éxito. De donde tú vengas, que sí, que sí, mi papá es obrero y mi mamá ama de casa, y yo quiero ir a la universidad y ser ingeniero industrial y hablar inglés y viajar por el mundo, ¿lo puedo hacer? Sí, lo quiero hacer. ¿Que me tengo que sentir culpable o que no lo merezco? Claro que no. Porque todos somos hijos de Dios, porque Dios nos abre las oportunidades para todos. Está en nosotros tomarlas o dejarlas, pero es una decisión individual. Es una decisión que cada uno tiene que tomar, pero cada uno tiene que poner su esfuerzo para que eso se cumpla. Porque Dios nos da la bondad a todos. Dios es generoso con todos, no solamente con unos cuantos. Si algunos la toman y tú te sientes culpable por aquellos que no la tomaron, fue decisión de ellos. Yo quisiera tener 6 hijos, solamente tengo una. Y no por ello voy a sentirme celosa de aquellos que tienen 6 hijos. Al contrario, digo, felicidades, qué padre. Pero si yo tuviera 6 hijos y una mujer que tiene uno, ¿por qué me debe sentir culpable si yo decidí tener 6, no? Y yo hablo de los hijos porque amo a los niños, porque amo a los hijos, porque quisiera tener más. Pero si tengo hija y una mujer no tiene hijos, Dios tiene otra misión para ella o simplemente no se la ha pedido de la manera adecuada a Dios. Porque fíjense que me pasa muchas veces que dice gente, es que yo creo en Dios. Una vez le dije a una persona, sí, ¿crees en Dios? ¿Segura? Sí, creo mucho en Dios. Pues sí, pero creer en Dios no se trata nada más de hacerlo de aquí para afuera. Se trata de hacerlo de aquí para adentro a tu corazón, a tu mente. Creer en Dios en todos los sentidos, en cada momento de tu vida, con todo tu ser. Confiar en Dios. De eso se trata. Si tú confías plenamente en Dios, Dios te guarda.
Dios te cuida, Dios te protege, Dios te bendice. La bendición de Dios es para todos, independientemente de dónde vengas. La bendición de Dios es para todos, pero está en cada uno de nosotros elegir tomarla o declinarla. Que si me lo merezco o no me lo merezco, porque me lo merezco, por eso. Porque he trabajado con disciplina, con ahínco, con dedicación, con compromiso, con voluntad, y lo merezco. Claro que lo merezco. Y luego es que no quiero lastimar los sentimientos de las personas ajenas. ¿Por qué los hace de lastimar? Yo me acuerdo que cuando terminé mi carrera universitaria no lastimé a nadie. Al contrario, la gente se sentía muy feliz. Y si alguien se sintió ofendido, pues fue decisión de la persona sentirse ofendido, no fue mi culpa. ¿Por qué me sentir culpable de haber trabajado duro para conseguir un sueño? A menos que ese sueño lo esté utilizando para atacar a otros, para hacerle daño a otros. Ahí sí me debería de sentir culpable. O debería de sentir que estoy lastimando no solamente los sentimientos, sino a la persona en su ser. Pero si mi sueño lo estoy utilizando para hacer el bien a otros, ¿por qué de sentirme mal si alguien se siente lastimado porque soy ingeniero industrial o porque encontré a un hombre maravilloso? Si la vecina se siente, leyeron sus sentimientos porque camino por enfrente de su casa, agarrada de la mano del hombre más maravilloso de mi vida, es una decisión de la vecina sentirse de esa manera, no es mi culpa y no por eso me voy a detener. Y no me voy a detener porque trabajé con dedicación para encontrar a ese hombre. Trabajé en mi persona, dejé muchos malos hábitos atrás y tomé buenos hábitos, aprendí nuevos hábitos, buenos hábitos. ¿Ustedes creen que no me daba flojera? ¿O que no me da flojera a veces? Levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hacer desayunar para que lleve comida al trabajo. A veces me da flojera, pero ¿qué creen? Lo hago y lo hago con amor. Sí, no siempre estás al 100%, pero no solamente lo trabajas para lograrlo. Ya una vez que tienes tu sueño, sigues trabajando para mantener el sueño. Eso es lo más difícil. Lo más bonito es trabajar para conseguir la meta, después conseguir la meta y después trabajar para mantener la meta. Eso hoy en día se está olvidando. Papás, hay que enseñárselo a nuestros hijos. Plantearse buenos sueños o sueños nobles que ayuden a otros, que los hagan mejores personas al soñador y a quienes están alrededor de ese soñador. Hay que enseñarles a nuestros hijos a soñar. Hay que motivarlos, empoderarlos para que logren sus sueños. Que hijo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el hijo dice, quiero ser astronauta. Ay, no, hijo, pero es que eso nada más. Para la gente con mucho dinero, si te vas a otro país, puedes ser astronauta. No, claro que no. Yo lo he visto. Hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser astronauta. Muy bien, hijo. Muy bien, excelente. Entonces, yo te voy a conseguir la información que necesitas para que empieces a trabajar desde ahorita que estás chiquito para que logres ser ese astronauta que tanto quieres ser. Pero entonces, si quieres ser astronauta, hijo, tienes que empezar a trabajar desde ahorita. Y yo te voy a ayudar con la información y con ciertas actividades para que empieces a implementar en tu vida. Y deséalo con mucho corazón y vamos a hacerle la carta a Diosito pidiéndole que quieres ser astronauta. Y los sueños se logran. Como padres, enseñémosle a nuestros hijos a soñar, pero además ayudémosles a lograr esos sueños. No se necesita que tú le pagues la escuela más cara que puede haber. No se necesita que desembolses grandes cantidades de dinero, sino con amor desde el profundo de tu corazón y con inteligencia para conseguir toda esa información que ellos necesitan. Acuérdense, pide y se te os dará. Toca y se te abrirá. Busca y encontrarás. Yo soy Laura Pipkin, para The Laura Pipkin Show.
Gracias y que tengan un excelente día. Acuérdense de soñar y de lograr sus sueños. Gracias.